Se supone que he compartido la pantalla. ¿Está compartida? Sí. Así. Bueno, pues vamos allá. Vale, bueno, pues si os parece vamos a empezar. Hablar de pensiones hay que intentar que sea lo más ameno entre comillas, y sobre todo que os aporte, porque es un tema que por una parte puede ser duro, pero por otra parte es conocido por todos. Entonces, bueno, yo voy a hacer un guión, os voy a contar primero el guión que voy a seguir. El guión que sigo, en el fondo, es una especie de ir muy deprisa volando por un libro que junto con dos colegas, que somos los tres ingenieros de Teleco, los dos eran de la competencia. Uno trabajaba en HP y luego en Digital, con lo cual no me peleaba con él bastante, con Pedro, y el otro trataba de vender software a compatibles de IBM, que era una especie de castigo. Pero bueno, tres colegas que decidimos cuando nos jubilamos, pues la verdad es que no recuerdo muy bien cómo, pero en un momento determinado decidimos que había que entender esto de las pensiones, cómo funcionaba, qué era. Y la verdad es que empezó por curiosidad, ¿eh? Honestamente hablando, empezamos por curiosidad, entender cómo funcionaba un sistema de pensiones. Luego, después de la curiosidad, pasó un cierto asombro. Y luego después llegó un momento en que llegamos a una indignación bastante grande, porque decíamos, lo que nos están contando, madre mía. Bueno, pues voy a navegar por el libro, pero no exactamente. Voy a intentar centrarlo un poquito en lo que creo que puede ser interesante para este auditorio que somos aquí. Esto es la película que voy a contar. Básicamente son como 4 puntos. Voy a hacer un poquito de historia. Creo que al final hay conceptos que yo creo que son conocidos, pero no estoy muy seguro. Entonces voy a pasar por un poquito de historia, por un poquito de lo que son los conceptos que hay detrás de los métodos que se utilizan. Concretamente voy a centrarme en España, para lo que es el sistema de pensiones. Después, bajando un poquito en profundidad, cómo ha desempeñado el sistema de pensiones en España desde el año 78. Por el año 78 ya veréis, la Constitución marca bastante cuál es el sistema de pensiones que tenemos en España. Eso realmente es para explicar dónde estamos, que como imagináis no es nada brillante. Luego después voy a tratar de entender qué han hecho otros países, porque en el fondo aquí no es descubrir nada, es fijarse en las mejores prácticas que han hecho otros y casi te sale de carril, que es una recomendación que podría hacerse. Pero en el fondo es lo que muchas veces se habla de ir o bien reformando o bien transformando, y de eso entendemos yo creo que bastante nosotros. Bueno, pues aquí se ha tirado por reforma y no por transformaciones y estamos como estamos. Y luego, pues, como la IBM me decía lo del call to action, pues esto se pega todo y un poco unas reflexiones y una llamada a la acción de qué creo yo que debe hacer, por lo menos individualmente cada persona, o por lo menos yo me lo he tomado como una pequeña tarea que tratamos de hacer. Entonces, sin más dilación, voy a empezar a correr un poquito esta película, ¿vale? Vamos a empezar con un poco de historia. A ver, hablar de pensiones es hablar de un concepto que está muy desarrollado hace muchísimo tiempo, que es evitar el desamparo en la ancianidad. Yo voy a hacer énfasis en unos cuantos conceptos, sobre todo al principio, porque luego lo vamos a ir repitiendo y parece que son sencillotes, pero merece la pena no perderlos de vista. Es evitar el desamparo en la ancianidad y así nace. Y esto, los sistemas de pensiones, o digamos, evitar el desamparo en la ancianidad, pues en principio hasta en el Código Hammurabi se decía algo, pero formalmente cuando se empiezan a desarrollar sistemas para intentar proteger a la ancianidad es a final del siglo XVIII, que fueron unos monjes en Escocia, pero bueno, que se materializó después de las guerras napoleónicas en una compañía que os sonará a muchos, que es Scottish Widows, que era pues proteger a las viudas de los mineros. Y sale ahí un primer concepto que es cómo crear un fondo para proteger algo que va a ocurrir, que es cuando se quedaba viudo y quedaban desamparados. Eso no es ninguna pensión, es simplemente poner el contexto de cuándo empieza a hablarse de una forma estructurada de proteger un desamparo en determinada época de la vida. Pero realmente las pensiones es cuando aparecen de verdad y es la primera, yo no sé, probablemente lo sabréis algunos, pero si no es al final del siglo XIX con Bismarck. Al final del siglo XIX de Alemania, el Partido Socialista Alemán se acaba de crear, empieza a tener una potencia muy fuerte y entonces Bismarck, que lógicamente no era muy proclive al Partido Socialista Alemán, pues pone en marcha una serie de políticas y una serie de políticas sociales que en el fondo es
las primeras legislaciones que aparecen relativo a un bienestar social, el concepto de bienestar social. Y una de las cosas que pone en marcha es una pensión de jubilación. Y hace una ley en 1869 en la cual define lo que es una pensión de jubilación que se va a dar a gente muy necesitada para evitar su total desamparo en la ancianidad. Ese es el concepto. Y además, lógicamente, el dinero lo ponen parte el patrón, se decía entonces, y parte el Estado. Y se hace con algo que ya empieza a meter concepto, que se llama método de reparto. Método de reparto, como dice su propio nombre, es lo que entra por una mano sale por otra, básicamente. Lo que recolecto, en este caso lo que ponían los patronos y lo que ponía el gobierno, en ese caso el de Bismarck, servía para dar una pensión a aquellos que habían alcanzado, y ahí viene un poco la curiosidad, tal como pone la ley al principio, es que habían alcanzado 70 años. En aquella época, en el siglo XIX, esos años, la esperanza de vida de Alemania estaba del orden de unos 43, 44 años. Y eran muy poquitos los que conseguían pasar de 65. Es decir, era una ley estupenda, pero el que la cazaba era 4 gatos. Bueno, luego al poco tiempo realmente se bajó a 65 años. Y fijaros que estamos a final del siglo XIX cuando aparece los 65 años, algo de lo que seguimos hablando hoy en día. Hace ya 130 y tantos, casi 140 años. Y este concepto también de 65 años es importante cuando luego hablemos de la demografía, porque ya os adelanto, es bastante lógico, no tiene nada que ver lo que era entonces con lo que es ahora. Pero entonces, primer tema, la primera pensión de jubilación. Cuando se hace la ley, la hace Bismarck a final del siglo XIX. Otro hombre, igual que se habla así del método Bismarck, Bismarck empieza a aparecer ya mucho. Otro nombre que aparece en estas pensiones es Beveridge, es un inglés, lo hace al acabar la Segunda Guerra Mundial y establece en Inglaterra lo que llama la asistencia básica universal. Lo que dice es, no, aquí es distinto. Aquí lo que hacemos es que el Estado tiene que preocuparse de, a través de unos impuestos, garantizar una asistencia básica y todo lo que no sea básico, que se hagan fondos de ahorro y que cada uno ahorre lo que pueda. Es decir, eso se llama método de capitalización. Lo que sea un fondo, tú vas poniendo dinerito, ese dinero se va capitalizando y al final, cuando te toca la de jubilación, recoges un capital. Bueno, pues estas dos palabras que hay aquí, método de reparto y método de capitalización, son las piedras principales en las que forman lo que son los métodos de los sistemas de pensiones. El método de reparto, Bismarck, en el final del siglo XIX, el método de capitalización, quien se oficializa más, el método de capitalización es en los años 40 en Inglaterra, el amigo Beveridge, aunque es más extenso. Yo estoy aplicando pensiones, pero es más extenso. Bueno, esta chart me sirve simplemente para un concepto, no es tan antiguo de las pensiones, 100 y poco años, dos figuras clave, Bismarck en Alemania, Beveridge en Inglaterra. ¿Y en España qué pasa? Bueno, pues en España, por hacerlo rápido, esto voy a pasar rápido, es para fijar una serie de conceptos. En España, pues si Bismarck lo pone a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX se crea el Instituto Nacional de Previsión. Yo creo que aquí alguno de los que estáis os tiene que sonar, porque es el precursor de la Seguridad Social. De hecho, se disolvió el INP, yo creo que cuando se firma la Constitución, o algo incluso posterior, yo creo. Ahí, tal como nace, digamos, era un organismo que se crea para ayudar a crear fondos de ahorro para prevenir y ayudar y apoyar en la vejez. Pero no hacía nada, simplemente era apoyar en la gestión. El primer concepto de jubilación que se crea formalmente es en 1919 y se llama retiro obrero. Y es un sistema de capitalización. Pero vuelvo a decir, como estaba pensado para evitar la miseria y estaba pensado para personas que tuvieran, cuando se jubilasen, unas situaciones de necesidad muy fuerte, el que ponía el capital era el patrón. El patrón ponía el capital, un dinero que se capitalizaba y entonces, cuando uno llegaba a los 65 años, el número mágico, 65 años, cuando llegaba a los 65 años, recibía una peseta por día. Una peseta por día, para que os hagáis una idea, 30 pesetas al mes, era menos del 10% de un jornal normal en aquellos años. Es decir, era una pensión totalmente de miseria. Era el 10% de un salario, es lo que te quedaría a los 65 años. Y ese retiro obrero se empezaba a aportar, el patrón empezaba a aportar cuando tenías 45 años. Nunca se cobró, y si veis los años lo entendéis rápidamente. El año 19, cuando le metes 20 años, los que tenían 45 o 65, es el año 39, plena guerra civil, está terminando. Si existía un capital, de él nunca más se supo. Cuando acaba la guerra, ahí no había capital ninguno. Cuando acaba la guerra, el gobierno de Franco lo que hace es que
saca una ley en la cual decide que cancela el retiro obrero y queda una cosa que se llama subsidio de vejez. Y ahí aparece el nombre mágico del método de reparto, el método de Bismarck. Será casualidad, el método alemán, el método de Bismarck. Y lo que hace es que pone en marcha de nuevo un sistema, pero ya de reparto, en el que hay que poner dinero y de nuevo lo pone el patrono y apoya el gobierno para conseguir, cuando llegues a los 65 años, una pensión. Como han pasado unos pocos años, pues en vez de 1 peseta al día, la pensión era de 3 pesetas al día. Eso representaba prácticamente lo mismo, del orden de un 10-12% de lo que sería un salario. Y así nacen en España las pensiones. Nacen con lo que tenemos hoy en día, el método que tenemos hoy en día, el método de reparto. Su origen está en Alemania, Bismarck, y lo formaliza en España el general Franco, y es el que tenemos hoy en día, como veréis y os voy a contar. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues ese método que eran 3 pesetillas al día, que se cobraba con 65 años, que ponía el dinero en aquel momento el patrono, solo en determinados casos, se fue perfeccionando y finalmente en el año 63 se consolida lo que es la Ley de Bases de la Seguridad Social. Entonces ahí, en pleno, digamos, época franquista, es cuando se consolida ese modelo de pensiones públicas y se formaliza diciendo que España tiene un modelo de pensión basado en el método de reparto, acordaros, lo que entra sale, no hay capitalización, contributivo, inicialmente contribuían los patronos y apoyaba el Estado, después ya empieza a aparecer la contribución del trabajador, y un concepto quizás un poquito más elaborado se llama prestación definida, porque lo que se hizo, igual que se hacía que daban 3 pesetas al día, se identifica la pensión que vas a recibir. Esto es curioso, voy a perder un segundo en esto, porque tú puedes tener un sistema de pensiones en el cual tú digas todos los meses pongo 5 duros, y eso se llama contribución definida, y lo que dé ya lo veré, o un sistema de pensiones donde diga no se preocupe, vamos a montar unas cotizaciones para asegurarle a usted que tiene una pensión que yo le voy a decir cuál es. Eso se llama prestación definida. Es el sistema más proteccionista que puede haber. El método de reparto, contributivo y prestación definida. Ese es el sistema que se pone en marcha en la época de la dictadura del año 63. ¿Qué pasa en el año 78? Paso un poquito de prisa porque quiero llegar a otro, pero estos conceptos sí que creo que es interesante, que puede ser bonito que lo tengáis. El año 78 es nuestra Constitución. Y voy a leer en detalle lo que dice la Constitución, porque esto es, digamos, la definición que arrastramos hoy en día y que seguiremos teniendo, y probablemente tiene sus pros y sus contras. El artículo 50, dentro de un capítulo que llama Principios Rectores, dice, y lo leo y lo pongo en azul, los poderes públicos, por tanto habla de público, garantizarán mediante pensiones adecuadas, aquí se establece la palabra ya, pensión adecuada, no dice lo que significa adecuada, pero dice adecuada. Periódicamente actualizada, no dice cómo se actualiza, pero dice que hay que actualizarla. Ni dice cuándo, dice periódicamente. La suficiencia económica, y aparece un concepto que luego vais a ver que tiene mucha gracia. No sabemos qué significa suficiencia, pero un 10% de un salario parece que no es. A los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de obligaciones familiares, y después viene una serie de palabritas que define lo que es el bienestar, lo que es el estado de bienestar, que abarca salud, vivienda, cultura y ocio. Esto es, digamos, las tablas de la ley de las pensiones, de pensiones en España. Por una parte, lo que hace el gobierno de Franco, lo que es el sistema de reparto. Por otra parte, decir aquí que es el poder público el encargado de hacer este sistema de pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes. Pero no dice cómo. En ese momento podía España haber elegido formas distintas de hacer el sistema de pensiones. Mantuvimos el sistema que se había puesto desde el año 38 y que lo continuaron con la Seguridad Social. Bueno, voy a hacer un char aquí, voy a perder un momento de entender lo que es el método de reparto. Espero que no se enrolle mucho y que se vea bien, aunque es un char. Yo tengo una pantalla grande aquí, porque yo creo que me ayuda para luego después ya volar sobre lo que pasa. El método de reparto es, nada, hay una caja de seguridad social, aquí hay una serie de cotizaciones, un dinero que entra. Esas cotizaciones de los trabajadores actuales sirven para pagar la pensión inicial que se ha comprometido revalorizada y una serie de subsidios. El reparto es un sistema basado en la solidaridad intergeneracional. El dinero de los que trabajan ahora paga las pensiones de los que trabajaron antes. Ese sistema, así de sencillote,
Es un sistema que se mueve dentro de unos parámetros de operación, unos parámetros que tiene, ahora veréis, que pone los poderes públicos, he puesto aquí, con una realimentación, con una serie de elementos de control que unos tienen mejores y otros peores. ¿Qué parámetros son? Pues bastante sencillo, lo conocéis y muy rápido. El operador del sistema, en este caso el gobierno, decide cuáles son la estructura de cotizaciones. Oiga, mire, se va a cotizar el 28,6% del salario. Y ese 28,6%, en el caso de España, pone el 4%, estoy dando números sin decimales, el empleado y el 24% el empleador. Lo digo así porque es curioso, la gente muchas veces no es consciente y dice, yo quiero con todo lo que he cotizado. No, no, tú has cotizado muy poquito. Quien ha cotizado es el empleador por ti. Porque en España la estructura de cotizaciones, a diferencia de otros muchos países, es fundamentalmente 5/6 lo pone el empleador, 1/6 lo pone el empleado. Pero bueno, esa es la estructura y eso lo define el que ha definido el sistema. A este sistema, ¿quién accede? ¿Quién consigue? ¿Cuáles son las condiciones para acceder? Pues que tenga más de 65 años, que hayas cotizado un número de años, que tengas básicamente que tengas una determinada edad, lo que se llama antigüedad, y que hayas cotizado un número determinado de años. Esas son las condiciones para acceder a la prestación. ¿Cuál es la pensión inicial que te dan? Pues lo mismo, hay una serie de cálculos. En España es un porcentaje de los últimos N años. Ahora mismo son 25 años que has cotizado de acuerdo a unos topes que hay y unas bases de cotización. Y luego después unas reglas de actualización. Puede ser por el IPC, otros países lo hacen por salarios medios. Todos esos son los parámetros de operación. Se llaman parámetros porque es lo que se toca y las reformas en España han tocado parámetros. Y luego después hay unas condicionantes y eso es lo que hace este sistema tremendamente inestable, tremendamente inestable. Y los condicionantes son la demografía y la economía. ¿La demografía qué hace? Pues para cotizar tiene que haber gente y tiene que haber gente en edad de trabajar. Pues eso es la demografía, ¿cuántos somos? Y por cierto, para recibir la pensión tiene que haber gente y eso depende de la esperanza de vida. Si vives 10 años de 65 a 75, hay un número de pensionistas que si vives 22, pues son muchos más. La demografía condiciona cuánta gente hay en edad de trabajar, cuánta gente hay lista para recibir las pensiones. Y luego la economía. Claro, puede haber mucha gente lista para trabajar entre 16 y 65 años, pero si la economía no tira, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay cotización. O si la economía es de un valor añadido muy bajo y los salarios son muy bajos, también la cotización es más baja. Si hay una crisis, salarios bajos o paro, por lo tanto hay menos cotizaciones. Es una condición de contorno. Y la economía también influye en la salida, en lo que se paga. E influye porque si la economía, si la productividad de nuestro sistema es muy pequeña, las revalorizaciones, si van, por ejemplo, con el IPC y es muy alto y la productividad es muy baja, estamos generando un imbalance, una falta de balance entre las subidas y realmente la actualización que damos y la economía que soporta esas subidas. Por lo tanto, hay dos condiciones de contorno, demografía y economía. Y esto, pues, el resultado de este sistema, cuando le pones a andar, a dar vueltas, pues puede ocurrir si tienes una gente muy joven y una economía que crece a lo bestia y como son muy jóvenes hay muy poquitos viejos y por lo tanto hay pocas pensiones, sobra dinero. Y normalmente se intenta hacer un fondo, una hucha para cuando vengan las cosas mal dadas. Adelanto que en España, bueno, luego lo comentaré, en España, como dice la película, hubo un tiempo que hubo una hucha que duró del año 2000 al año 2011 y nunca más. Por cierto, cuando éramos muy jóvenes y muy pocos viejos y cuando la economía iba como un tiro y se hacía dinero, ese dinero se utilizaba para todo menos para guardarlo. Se utilizaba para pagar parte de la sanidad, se utilizaba para pagar, en los años 90, 80, 70, no se ahorró, no existió la hucha. La hucha se echa a andar, uy va, acabo de hacer algo ya aquí, a ver, ¿qué he hecho? Adiós, ¿qué he hecho aquí? La economía, la hucha se puso a andar en el año 2000. Y si no funciona, si no vale, si de pronto hay más que nos hace falta, no se cubre las pensiones con las cotizaciones y se ha acabado la hucha, pues tiene que venir el primo zumosol, que es el Estado, y empieza a meter transferencias. Fijaros que si no existiera el primo zumosol, esto sería una estafa piramidal de libro, un método Ponzi, donde pagamos los dividendos los que entran. Por eso alguna vez se dice que los sistemas de reparto son un método Ponzi y se habla mucho de sostenibles, la sostenibilidad del método de las pensiones.
Con este sistema, el sistema siempre es sostenible, porque lo que quiebra es el Estado, nunca quiebra el sistema de pensiones. Y eso es importante entenderlo. Por definición, el sistema de pensiones es sostenible. Quien se lleva por delante es al Estado. Nunca se va a llevar al sistema de pensiones, porque es el Estado al final el proveedor de último recurso. Bueno, pues así funciona el método de reparto. El método de reparto es un método altamente inestable, porque controlar los ciclos económicos simultáneamente con la demografía implica tocar estos parámetros y eso socialmente tiene muchas complicaciones. Por eso ya veréis, se ha intentado huir del método de reparto y los países que han podido lo van reduciendo. Os adelanto que en España solo tenemos el método de reparto. De ahí un poco nuestra situación complicada. Pero bueno, esto es un poco de conceptos y teoría para poder manejarme en lo que viene detrás, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a bajar un poquito en esas amenazas y entenderlo. A finales del siglo XX ya se vio desde el año 70 que el problema iba a ser la demografía. Y lo vieron todos los países de nuestro entorno. Y en España se sabía. Ahora veréis un gráfico que os voy a enseñar y lo tenéis. Y en el siglo XXI se ha dado en España la tormenta perfecta. Tenemos una demografía que ahora os voy a contar, una economía que hemos sufrido unos ciclos muy importantes y unas crisis muy fuertes, y a todo eso tenemos una inestabilidad política pues en los últimos años, desde el año 8 prácticamente. Bueno, pues las dos condiciones de contorno de este sistema, que ya os he dicho que es altamente inestable, se han dado de forma negativa para el sistema desde finales del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI. Aquí tengo un gráfico que lo voy a echar a andar, pero casi voy a hacer trampa a ver si puedo y moverlo. Esto de aquí es la pirámide de población. Mira, os lo voy a contar un poco porque seguro que lo conocéis, pero es muy significativa. Este triángulo que hay aquí, y como parte estamos a final del siglo XIX, principio del siglo XX. Si os fijáis, un triángulo perfecto. Hay muy poca gente por encima de 65 años, mucho mayor en la base. En la tabla que pongo aquí quiere decir que en el año 1900 la población mayor de 65 años era menos de 1 millón de personas sobre 18 millones, que era la población, y era el 5%, lo que era el mayor de 65 años, el 5% de la población en España. Esto lo echamos a andar y se pone aquí a mover. Esto puedo hacerlo animado, pero voy a hacerlo así despacito. Y si veis, va creciendo la pirámide, pero tampoco va creciendo mucho. Empezamos al siglo XX, veis por aquí abajo cómo empiezan a hacer gente, se mete. Nos van a llegar un poco los años 20, cuando empieza un poco después a crecer un poco. Veréis que nos entra aquí de pronto ahora veréis que tiene aquí esta movida porque está la guerra civil. Llega la guerra civil, de pronto, pues lógicamente tenemos, a ver, aquí va, que no lo haga mal. Iba creciendo y empieza ya a engrosarse la parte de arriba. Estamos en el año 50, empieza a engrosar la parte de arriba. Quiero pararme aquí, si os fijáis aquí, porque a partir de estos años, de los años 55, yo nací en el 55, a partir del 53, 54, 55 empieza a aparecer y veis cómo se ensancha y se ensancha prácticamente hasta los años 70. Veis que ya va bajando. A veces se habla aquí de lo que es una barriguita, decimos, y voy a pasarlo ya todo de golpe para acabar. Y esto es hoy en día. Esto que hay aquí, este pico que se está empezando a jubilar ahora, veis que llega ya a la barrera de los 65, es lo que se llama el baby boom. Son todos aquellos que nacimos o nacieron, yo nací en el 55, se considera que es del 57 al 73. Estos son unas 10 millones de personas que se van a empezar a jubilar ahora mismo ya. Y debajo, si os fijáis, alguna pequeña alegría que ocurrió a principios del 2000, nuestra pirámide se ha ido estrechando y estrechando. La demografía, básicamente con dos parámetros, se ve muy fácil. La población y la tasa de dependencia. Lo voy a hacer cantar porque es muy sencillo. Población. En 1900, lo medio 65, 5%. Cuando se hace la Constitución en el año 80, ya eran el 10%. Habían pasado de 1 millón a 4, pero la población había crecido, el 10%. Para ahora, hoy en día, el 19%. Para el año 53 estaremos cerca del 30% y después se piensa que esto se va a estabilizar. Hemos pasado del 5 al 30, pero la barrera 65 es la misma, ¿eh? Y no tiene nada que ver la pirámide con aquello. Tasa de dependencia mide la población que está entre 15 y 65 años, se supone que es estadísticamente la que trabaja, luego varía, pero es una convención, ¿eh? ¿Qué porcentaje hay fuera de ello? Por lo tanto, ¿qué porcentaje había? Pues mirar, es muy curioso. En 1900,
el 63% estaban o menos de 15 o más de 65. 63%, pero es que sobre todo eran chicos, era gente joven. Menos de 15, que se morían mucho, menos de 15. Nos vamos ahora y veis prácticamente en el año 23 estamos mitad y mitad, pero ese 54, que eran los menores de 15, ha pasado a 22 y ese 65, 8,5 ha pasado a 28. Y en el año 53 es dramático. En el año 53 el 70% de la población estará o bien más de 65 o bien menos de 15, pero menos de 15 ya muy poquitos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se pone en marcha un sistema como fue el sistema de reparto a final del siglo XIX, principios del XX, con esta pirámide que hay aquí, este triangulito, con esta barrera, la demografía era de una manera que no tiene nada que ver con la que tenemos hoy en día, ni en España, ni en el resto de los países del ámbito socioeconómico nuestro. Nuestra diferencia es que el baby boom llegó un poco más tarde, porque aquí el plan Marshall nos llegó, a nosotros no nos llegó. Pero las pirámides, vais mirando en Europa Central, en lo que es la Unión Europea, son muy similares. Con la conclusión aquí es que la demografía no va a ayudar para nada a ese método de reparto y sobre todo no va a ayudar para nada en España hasta por lo menos los años 60 o 70 si se cumplen estas previsiones. Bueno, es un dato, una condición de contorno que no va a ayudar a este método. ¿Qué ha pasado con la economía? La otra condición de contorno. Pues la economía lo que ha pasado es que España fue con una moto desde que entramos en la Unión Europea. Empezamos en principios del siglo XXI creciendo como una moto, basado en un tipo de economía, pero no es objeto de esta charla, hasta que nos dimos el galletazo a partir del 2008. Y a partir del 2008, pues lo que hemos tenido es una economía estancada. Hemos tenido vaivenes, nos pilló el COVID, luego ha venido ahora recientemente la crisis del gas, la crisis del crédito en el año 2008, aquí pegó a partir del 10 y el 11 con la banca. Bueno, es una economía que cuando se traduce en dos variables que afectan a ese modelo, acordaros, nos hace falta gente y además empleo. Pues España tiene una tasa de empleo, que significa de todos los que son activos, cuántos realmente trabajan, que se mueve exactamente muy parecido alrededor del 50%. De hecho, estamos por debajo de cuando estábamos en el pico, que era cuando el boom de la construcción. Son 13 puntos por debajo de la media europea. Esto es una de las cosas que dicen las previsiones de los gobiernos siempre, que como lo van a mejorar, las pensiones no tienen ningún problema, porque va a haber mucha más gente trabajando. Hasta ahora nunca se ha cumplido. La economía española no ha sido capaz de superar nunca la barrera de los 50 y pocos puntos de tasa de empleo, porcentaje de gente que trabaja respecto a la que puede trabajar. Bueno, y la productividad, pues España estamos por debajo de la media de la Unión Europea y prácticamente, si le quitamos el efecto de la inflación, estamos constantes, hemos crecido, no llega a un punto desde el año 2008. Es decir, ni la demografía ni la economía en España favorecen el modelo de reparto. No lo favorece. Y por cierto, todo esto no es algo que no se pueda prever. La demografía se prevé. La demografía se prevé. Y la economía, pues todo el mundo sabe que hay ciclos. Con lo cual, llamarse a que esto es inesperado es difícil. ¿Cómo reaccionaron los poderes públicos en España? Pues habréis oído hablar del Pacto de Toledo. Hay gente que dice que es una maravilla. Yo soy de la opinión que ha sido una oportunidad perdida. Ahora os contaré por qué. El Pacto de Toledo se firma en el año 95 y se pone en marcha en el año 2000. El Pacto de Toledo, en resumen, lo que hace es decir, vamos a este sistema que se ha definido en el año 38, que se perfeccionó en el 63, que consolidamos o decidimos en la Constitución del 78, pero que lo estamos gestionando pues, de una forma bastante poco ortodoxa. Vamos a poner unas normas para que se gestione de forma eficiente, que las cotizaciones sean alineadas con lo que la gente gana, que la gente no se escaquee, porque es que había muchísima gente que no cotizaba. Es decir, se hizo un ejercicio de racionalización del sistema y se creó además lo que es la hucha, que en aquel momento fue cuando se puso en marcha. Bueno, y el Pacto de Toledo es lo que en este momento rige todas las acciones que se toman en relación con el sistema de pensiones en España. Todas. Y yo creo que es una oportunidad perdida, ya os adelanto, luego lo voy a contar, porque en esa época en la que nosotros aquí hacíamos un pacto que fue muy, digamos, aplaudido y es hoy en día muy aplaudido, los demás países estaban huyendo como de la quema de estos sistemas.
y había empezado una transformación hacia sistemas diferentes. España, pues veníamos donde veníamos, quiero decir, somos el país que somos, habíamos entrado en una democracia 20 años, estamos en una acción económica que se estaba desarrollando, perdimos la oportunidad de coger un carro y nos aferramos a algo que hoy en día es un lastre, como vais a ver. En este punto, entonces, quisiera decir, bueno, y todo esto, este modelo, con estas condiciones económicas, con esas decisiones que tomaron, ¿qué ha conseguido? Pues mirad, yo tal como lo veo, y Juan Sente, ha conseguido desde el punto de vista social un éxito extraordinario, os lo voy a poner porque extraordinario. Yo creo que eso es, si fuera socialmente como se mediría, es para estar tremendamente orgulloso por cómo se ha conseguido un sistema de pensiones con los grados de protección que os voy a contar. Desde el lado financiero, un absoluto desastre. Y es el yin y el yang. Es un tremendo éxito social con un desastre económico que lo voy a contar ahora bastante espectacular. Esa es la parte de indignación de cuando empezamos a estudiar esto los que escribimos el libro. ¿Por qué es un éxito social? Pues mirad, cuando se firmó la Constitución había 3,8 millones de pensiones. Hoy en día hay 9 millones de pensiones más. Las de las clases pasivas son del orden de 10 millones, 10,600 creo que son. Bueno, se ha multiplicado por 3 el número de pensionistas. Por lo tanto, la cobertura, hoy en día prácticamente todo el mundo. Por cierto, en este punto quiero hacer un kick-cut. Estoy hablando siempre de pensiones contributivas. No voy a hablar, lo mencionaré solo posteriormente, de lo que son las no contributivas en otro contexto. Yo estoy hablando de pensiones contributivas y ahora os explicaré el porqué. Y ahora algún concepto que he copiado aquí una frase, pero os lo digo porque mi experiencia hablando con gente es que es desconocido, y es: las pensiones españolas son de las más generosas del mundo y a nivel de Europa las segundas, primero o segunda, vamos variando, de Europa. Y decir esto a la gente le dice, ¿cómo? Pero si en España pensiones dignas, manifestaciones, tenemos que tener una buena pensión. No, mirar. Digamos, lo que se llama el beneficio, la bondad de una pensión se mide en algo que se llama tasa de reemplazo, que es el concepto de suficiencia que ponía la Constitución. La tasa de reemplazo no es más que decir, ¿cuál es mi último salario y cuál es la pensión que recibo? Y entonces hago el cociente entre la pensión que recibo y el último salario, es la tasa de reemplazo. Bueno, pues en España tenemos una tasa de reemplazo que está alrededor del 80%. Son siempre salarios brutos, es verdad. Seguro que a lo mejor los que estáis aquí no cumplís eso, pero en España el señor medio que se jubila recibe como pensión el 80% del último salario que tenía. Bueno, en los países de la Unión Europea estamos sobre el 60%, y en la OCDE sobre el 56%. Y España, junto con Grecia, somos los países con el sistema público de pensiones más generoso. Eso que os he copiado ahí es lo he fusilado de un informe de la OCDE, porque yo creo que no es conocido. La gente, no, las pensiones son muy bajas. No, las pensiones de España son de las más generosas del mundo. Si nuestros salarios son bajos, pero eso es otra historia. Y el tercer éxito social es que esas pensiones, además, han ido cada vez creciendo respecto a los salarios medios. Son tan generosas porque si cogemos desde el año 2000, el salario medio se ha multiplicado por 1,7 y la pensión por 2,4. Y aquí además añadimos las no contributivas y añadimos la pensión mínima y añadimos todos esos valores. Esto, cuando se estudia, se da cuenta y dice, oye, en España tenemos una tranquilidad social increíble. En la población jubilada, que por cierto, no sé si lo diré después, pero adelanto, el 45% de la gente tiene más de 55 años y eso significan votos, que está ahí detrás, porque tenemos un sistema de pensiones de lo más generoso del mundo. Con lo cual, enhorabuena a los que socialmente lo han logrado. Claro, a cambio de eso, ¿qué se ha conseguido? Pues mirad, se ha conseguido un déficit, que aquí he puesto este gráfico, pero voy a centrarme en el año 23 para verlo. Está el azul, son el déficit de las pensiones contributivas, y el naranja, eso lo que sea, es las pensiones del Estado, lo que son las clases pasivas. Pues mirad, el gasto en pensiones en este momento son unas de las contributivas. Aquí no está metido para nada lo que el Estado decida dar con los impuestos, que es las no contributivas. Esto es lo que ponen dinero los que trabajan ahora para que nos paguen las pensiones a nosotros. El año pasado fueron 194.000 millones. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, pues es el 31% de todo el gasto público.
ya estamos que todo lo que gastan las administraciones, casi un tercio se lo empiezan a llevar las pensiones. Un tercio. Y un 14% del PIB. Estamos ya en la línea, nos queda un poquito. Hay otros países que están en el 15, el 16, pero ya estamos muy arriba. Claro, si eso lo pudiéramos pagar sería estupendo. Pero el año pasado, estas pensiones contributivas, no lo demás que lo pagamos con los impuestos, sino, repito, solo lo contributivo, ha generado 55.000 millones de déficit. Y el dato es escalofriante, el 104 del déficit de todas las administraciones públicas. Es decir, todo el Estado ha tenido que poner un 4% porque todo el déficit casi lo podríamos asociar a las pensiones. Esto es muy llamativo, porque si lo ponéis en referencia, para que hagáis una idea, todo lo que gastan las administraciones públicas, las autonomías, el Estado y todo el mundo por ahí en sanidad es 94.000 millones. Es decir, bueno, y esos 55.000 millones es un poquito menos de lo que gastamos en educación. Nuestros jóvenes, la gente que trabaja y nos está pagando la pensión, podría a lo mejor pedirnos cuentas y decir, oye, por pagar esa pensión tan generosa, estamos endeudándonos en una cantidad que a lo mejor yo quisiera que me lo pusieran para mejorar la sanidad o para mejorar la educación o para mejorar otras cosas. Estoy siendo populista, perdonadme, estoy poniéndolo para hacer un ejemplo. No estoy exponiendo mi opinión, estoy exponiendo un dato que a mí me parece tremendamente significativo. ¿Por qué significa que estamos deteriorando el estado de bienestar? Porque ese estado de bienestar, que también es salud, es educación, es vivienda, en este momento, este drenaje que tenemos que hacer para pensiones, porque si tuviéramos los 194.000 millones, no había problema, pues se tienen, se recogen y se pagan. Pero hoy en día hay que poner 55.000 más. Y como el Estado no lo tiene, tenemos que endeudarnos. Esos 55.000, a 2,5% he calculado los años que llevamos de déficit y el déficit acumulado, la deuda, significa que en intereses estamos pagando unos 11.000 millones más. Si juntas los 55.000 más los 11.000 millones de intereses, tienes ya todo lo que se gasta prácticamente en educación en el Estado español. El Estado y las autonomías, todos. Es una barbaridad. Ese es el problema. ¿Cómo han reaccionado los gobiernos? Vamos a ver, no quiero ver qué hacerlo. Bueno, pues ante eso que se sabía, los gobiernos han reaccionado, voy a hacerlo rápido. Hemos reaccionado siempre forzado. Nunca ha sido iniciativa. Desde el Pacto de Toledo no hemos tomado ninguna iniciativa. En el año 2011, cuando estaba Zapatero, desde el exterior, empezó la crisis, le dijeron que hay que reformar las pensiones. Y entonces lo que hice fue decir, bueno, pues vamos a tocar parámetros. ¿Qué parámetro? Pues vamos a coger que la edad de jubilación la empecemos a hacer más tarde, que haya menos jubilados. Y después, que para calcular la pensión, en vez de 16 años, pasemos a 25, a ver si así bajamos un poquito las pensiones. Tocar parámetros, no se reforma el sistema, se tocan unos parámetros. Llegó Rajoy y fue más salvaje. Este Rajoy dijo, mira, esto que se autoriza con el IPC, nada. Se inventó un índice, se llama índice de revalorización, que básicamente decía que nos subían el 0,25 y no más. No quiero entrar en detalles por, digamos, en aras de ir deprisa, pero básicamente lo que dijo fue, corto el gasto. Como esto me dicen que corto el gasto y lo que hago es que las revalorizaciones la quito. Eso sí, que empiece a hacerlo cuando yo me vaya, que eso me da la risa, lo hago en el año 2016. Y luego la actuación diferida, que era un factor de sostenibilidad, perdón, eso no es, el otro lo hizo inmediatamente, es esto, la actuación diferida. A partir del año 19, que era decir, mire, como la pensión que te doy está definida, de todas maneras, si cuando te vas a jubilar, la esperanza de vida es mayor, si yo calculaba que la pensión era para 20 años y en ese momento la esperanza en 22, te hago un 20 dividido entre 22 y bajo la pensión que te toca. Lo estoy trivializando, pero es un elemento de control y tienen países, Alemania, por ejemplo, lo tiene así. Claro, esto, Zapatero dijo que lo del 11 pero empezaría más adelante, Rajoy dijo que esto para más también que empezó un poquito después, con eso conseguimos que desde Europa no nos patearan. Llegó el gobierno Sánchez y dijo, mira, derogo, primero lo suspendió y luego derogó tanto el factor de sostenibilidad como el índice de revalorización. En Europa pusieron los gritos en el cielo y dijeron que era inadmisible y entonces había que hacer una nueva reforma. Y entonces vino la reforma Escrivá. La reforma Escrivá es un poco distinto. La reforma Escrivá es, en vez de tocar los gastos, vamos a tocar los ingresos. Es la reforma, perdonadme, yo estuve, en IBM me tocó vivir la parte de servicios, ¿no? Es la reforma del vendedor. Yo en servicios siempre los costes eran ciertos y las ventas eran futuribles. Pues Rajoy era el de los costes eran ciertos. Escrivá es el de los ingresos son futuribles.
Lo que dijo, mira, yo voy a empezar y a optimizar ingresos. Los autónomos les ha aumentado, ha puesto una formalización, es aumentar ingresos por autónomos, aumenta las cotizaciones, lo hace de una forma curiosa, aumenta el destope, es decir, cotizas por más cantidad, pero eso no te significa más pensión, necesariamente. Crea una hucha para efecto, para las jubilaciones, para cuando lleguen los baby boom, que es un impuesto adicional que también, por cierto, paga fundamentalmente el empresario, que es una cuota de solidaridad, que es otro impuesto que pagan los salarios más de una determinada cantidad, que paga un determinado porcentaje. Es decir, ingresa más. Porque lo que hace es que se actualizan las pensiones con el IPC. Con lo cual, como los costes no los toca, pues van los ingresos. Para tocar un poquito los costes, bueno, dice que el periodo de cálculo lo cambia de 27 27 años en vez de 25, pero eliges los mejores, bueno, los mejores 27, los últimos 29, y favorece el retraso en la jubilación mediante una serie de incentivos que realmente tampoco son muy especiales, muy particulares. Y pone, bueno, hay una cosa, lo pongo al final y luego lo defenderé, pone una cosa muy interesante que es la puesta en marcha de los planes de empleo, que ahora os contaré. Y hace una pequeña trampa no, pero hace una pequeña válvula de escape para que Europa se la apruebe. Y es, bueno, en todo caso, si las previsiones en las que yo he basado estos cálculos de ingresos no se cumplen, pues que lo revise una autoridad independiente y que el Parlamento decida qué hacer. Y la primera revisión está en el primer trimestre del 25. Con lo cual, amigos, en algún momento del segundo trimestre del 25 tenemos crisis a la vista en el sistema de pensiones, porque ya os adelanto que no se cumplen estas previsiones. Lo ha explicado la IREF, lo ha explicado el Banco de España, lo ha explicado la Unión Europea, ya han publicado informes diciendo que con los datos actuales las previsiones con las que se hace esta reforma no se van a cumplir, digamos, el nivel de gasto-ingreso, que es lo que más o menos se basa en una serie de datos. Con lo cual, en el segundo trimestre, crisis tenemos. Pero hay una cosa interesante que puso, que son los planes de empleo. Los planes de empleo es abrir por fin la espita de no descansar todo en el método de reparto, que ahora os contaré que es lo que hacen todos. Pero yo tengo aquí un pequeño dato para poner el contexto de lo que hablamos. A ver si lo he hecho bien, sí. Hoy en día, esto lo he sacado de un periódico de 65 y más, que leo porque esto es para jubilatas, pero para que se haga una idea, claro, son las cifras, por una cosa os voy a contar. Dice que hoy en día todos los planes de pensiones de empleo en España son 38.500 millones de euros, 2.700.000 partícipes. Quedaros con estas cifras. En Canadá, los maestros tienen un fondo de pensiones. Aquí se han montado, el primer sectorial que se ha hecho es para la construcción. Llevan varios años, son 340.000, digamos, partícipes, de los cuales 156.000 son pensionistas. Estos 340.000 comparan con 2.700.000. Y tienen un valor de 247 billones de dólares canadienses, que al 70% son unos 170 millones de dólares. 170 millones de dólares, 340.000 partícipes. Esto es un fondo de pensiones establecido. Esto es como estamos hoy en día en nuestros planes de pensiones que estamos iniciando. Simplemente va a poner el camino que nos queda, y esto es solo para los maestros en un país, Canadá, con un sistema de pensiones, por cierto, espectacular. Bueno, pues esto es donde estamos hoy en día. Quería 2 palabras para hacerlo y quitar 2 mitos. Aquí nos dicen que la inmigración va a arreglar esto. Mentira, es un mito. La inmigración arregla la economía española porque van a perdernos 10 millones con la jubilación del baby boom. Pero no arregla el modelo de pensiones, probablemente porque también querrán jubilarse y encima, si la inmigración viene, la que está viniendo, encima vienen con salarios bajos y ayudan. Digamos, no entran con una gran cotización. Tanto, hablar de inmigración como solución, no. La inmigración es una solución para la economía. Número de afiliados. Bueno, de golpe te ayuda pan para hoy, pero esta gente se querrá jubilar, ¿no? Hambre para mañana. Y lo que hemos contado, el sistema de pensiones sostenible, claro, el que quiebra es el estado de bienestar. Tanto que no nos hablan de inmigración ni nos hablan de número de afiliados, que es lo que sale en la prensa, que eso no es el tema para arreglar esto. ¿Qué ha pasado fuera? A ver si llego, que veo la hora que es y no quiero enrollarme más. Bueno, fuera normalmente hay un modelo que se estandarizó la OCDE a finales del siglo XX, que es el modelo de pilares. Y fuera lo que se ha hecho, lo veréis, es ir al modelo de pilares. El modelo de pilares
lo que recomendaba ya para todos los países por plan de pensiones era establecer al menos 4 pilares. Un pilar 0, que se llama beneficios básicos, que eso ni es contributivo, ni es de reparto, ni es nada. Esto se basa en los impuestos. El Estado decide que por ser español, tener una determinada edad y haber vivido en este país una serie de años y no tener medios económicos, te vamos a dar una pensión. Y es una pensión básica, pero es una pensión para que no entres en una miseria, una situación de desvalecimiento. Esto sería el equivalente en España a las pensiones no contributivas. Un pilar 1, que normalmente recomiendan que sea de reparto, pero con controles, no como en España, que no tenemos controles. Unos controles, que ahora comentaré algo, quizá a mí el que más me gusta y el que está por ahí más de esos, el mejor ejemplo es el caso que ha hecho Suecia, con un subtema que se llama cuentas nacionales, que básicamente lo que dicen es, oye, yo te voy a tocar parámetros en función de cómo vaya la economía y cómo vaya la demografía, porque no quiero generar una deuda, no quiero generar un déficit. Y a cambio de eso, esta parte no puede ser una generosidad del 80%, porque si no me tomo yo el riesgo, como ocurre en España, de tener una pensión muy generosa porque solamente tenéis esta pensión. Entonces, se dice, tengan un pilar obligatorio, pero que no incluya en déficit, o que no incurra, perdón, en déficit, o que incurra lo menos posible. Y eso quiere decir que tiene que tener unos controles muy fuertes y no puede cubrir toda la pensión de un individuo. No puede llegar a ese 80% que tenemos en España de tasa de reemplazo. Un pilar 2, que son los planes de empleo. Hay países en los que es obligatorio. Según entras a trabajar, ¡pum!, te meten un plan de empleo. Hay países en los que son cuasi obligatorio. Inglaterra, según entras a trabajar, te meten y tienes que renunciar. Es un acuerdo entre empleados, agentes. Es lo que está empezando ahora Escrivá, pero con unas aportaciones que son pequeñísimas. Para que hagáis una idea, mirad por detalle si queréis el de construcción. Con los salarios de construcción, pues aportas un 1%, lo aporta el empleador. Hay otros modelos en los que puedes aportar lo mismo que aporta el empleador. Dentro de los convenios colectivos se define la parte que se aporta. Bueno, si es una cantidad pequeña, no desatascas el problema del pilar 1 cuando es como en el caso de España de reparto. Y un pilar 3, que es el ahorro de toda la vida, los planes de pensiones, el ahorro privado, pero incentivado fiscalmente. Y aquí sabéis que lo que se ha hecho es al revés. Se ha reducido lo que se aporta a los planes de pensiones y además encima no tiene ninguna ventaja fiscal. Pagas impuesto de ello porque es como un salario diferido. Bueno, pues contra este modelo que se publica en los años 70-80 del siglo XX y que define un modelo de sociedad, esto voy a pasar porque si no ya me enrollo, pero básicamente es los países que son, digamos, que van a planes individuales, son países más individualistas, son los países sajones. Oye, ahorra tú y yo te cubro básicamente el pilar 0 y un pilar 1 pequeñito, o países muy solidarios, como puede ser el caso de España, el caso de Grecia, el caso de Portugal, que se basan en el pilar 0 y el pilar 1. ¿Qué pasó a finales de los 90, cuando aquí estábamos discutiendo el Pacto de Toledo? Pues que Suecia, Noruega, los países bálticos, Polonia, Italia, entraron en una transformación para irse a un sistema de pilares, reduciendo lo que sería el pilar 1. Y empezaron a hacerlo. Y cogieron básicamente, vamos a llamarle modelo sueco por hacerlo sencillo en aras de la brevedad aquí. Otros países con menos exposición democrática, podían ser con lo que llamo medio, podía ser, por ejemplo, Alemania, podía ser Dinamarca, los Países Bajos, empezaron a atender fundamentalmente un modelo Beveridge, un modelo en el que incidían todavía mucho más alto en los pilares 2 y 3, en el ahorro personal. Y en España pues decidimos que nos quedábamos con el método de reparto y que ahí hacíamos el Pacto de Toledo y si los demás iban por ahí, nosotros mirábamos a otro lado. Bueno, nos perdimos la oportunidad, ese es el resumen. Perdimos la oportunidad de seguir lo que empezaron, por ejemplo, Italia. Yo me he estudiado en detalle. Italia es una clase maestra, porque los italianos han hecho fantasías para adelante y para atrás, pero bueno, probablemente históricamente no pudimos hacerlo. ¿Qué puedo, por terminar, hacer una llamada a la acción? ¿Qué puedo contar de esto? Vamos a ver. Nuestro sistema de pensiones, además, tiene una serie de efectos negativos, y esto es importante. La verdad es que no tengo mucho tiempo. He querido volar sobre determinadas cosas, pero esto solamente es una charla muy larga y a mí me gusta, muy bonita. Porque
genera un modelo de sociedad que yo creo que tiene al menos, y este empieza a tener aquí parte de opinión personal, que tiene valores negativos. En primer lugar, se abandona la cultura del ahorro. En los países que tienen el pilar 2 y 3, tienen unos grandes fondos de pensiones que además invierten en sus propios países. En España no existe un plan de pensiones, he visto las cifras, solamente somos la 10ª parte de lo que sería el plan de pensiones de los maestros canadienses. Por lo tanto, no generamos inversión, no tenemos ahorro que sostenga la inversión, no tenemos unos fondos de pensiones que haya detrás que puedan apoyar a este país. Además, la gente pierde la cultura del ahorro. Y además pasa la responsabilidad del bienestar en la vejez al Estado. Papá Estado que me cuide, que me haga la pensión. ¿Y sabéis en qué se mide? Que en España casi el 75% de las personas jubiladas, la jubilación es su único medio de vida. Es decir, dependen exclusivamente de la jubilación. Que es un drama también, porque como haya que meter mano ahí, ya verás tú. Y además es una injusticia intergeneracional, porque la gente que ahora trabaja, a los jóvenes, les van a meter cada vez, miradlo hoy, les van a meter cada vez más cantidades de cotización, más impuestos para pagar unas pensiones cada vez más caras. Y eso detrae recursos para otras cosas. Por lo tanto, yo creo que metes impactos negativos, hace una cultura de dejación en el Estado de responsabilidad, hace una cultura que no fomenta el ahorro, que no fomenta la inversión en el país. Y además yo creo que en algún momento las generaciones actuales empezarán a pedirnos cuenta a las generaciones que estamos disfrutando de la pensión. Les estamos detrayendo una cantidad de recursos muy, muy fuerte. Por lo tanto, lo que es imperativo para mí, y esto ya es una segunda parte del libro que no voy a hacer, lo desarrollamos ahí con un ejemplo, es un plan de transformación, es irnos al modelo de pilares. Y eso es un programa, nosotros hemos hecho un ejercicio basado en el modelo sueco y cómo sería posible, con una serie de estimaciones económicas, de temporales, es bastante largo y tedioso, ¿no? Pero bueno, es para demostrar que se puede, que bueno, simplemente sin esto, que sería posible hacerlo. Ahora, lleva mucho tiempo, no es gratis, al final esos 55.000 millones hay que cubrirlos y sobre todo implica un cambio cultural tremendo, es lo que es un programa de transformación. Es un cambio cultural para potenciar el ahorro, para potenciar los programas privados, para potenciar la responsabilidad individual. Es lo que sería un programa de Estado, que claro, decir esto en los tiempos que corren en este país es echar un canto al sol. Pero bueno, quizá la frase primera que tengo arriba es lo que representa, es esto va a estallar en algún momento, en el sentido de que nos van a pedir cuentas, podemos elegir liderar la transformación nosotros, el país, o nos va a venir de fuera. Y de fuera nadie va a poner, un gráfico que voy a poner ahora, nadie nos va a dar un tiempo. De fuera vendrán, pues como hicieron con Grecia o cosas de estas. No quiero ser catastrofista, simplemente los datos dicen que es muy probable que tengamos una crisis en el sistema de pensiones y esa crisis en el sistema de pensiones, si tú no te has adelantado y has puesto tu plan, te lo van a poner de fuera. Y eso sabemos que siempre es malo y tenemos experiencias personales y profesionales en las que hemos vivido todas. Todos hemos vivido esos temas. Yo he puesto aquí este gráfico, no voy a extenderme, no da tiempo. Esto básicamente lo que quiero decir, sobre esto pivota todo un capítulo del libro explicando que una transición de estas lleva entre 20 y 25 años, que tienes un flujo de caja que hasta 20 años es un flujo de caja negativo, es decir, hay que poner dinero adicional. Hay que poner dinero adicional, porque claro, la gente que entre nueva un plan de ahorro no le vas a decir que ponga adicional, habrá una parte que pongas y otra parte que habrá que detraer para que se meta en ahorro. Bueno, es un modelo económico bastante complejo, pero es como lo han hecho los demás. Lo que sí quiero decir de este char es, esto dura, un plan de estos son 20, 25 años como poco de un programa de transformación, pero lo ha hecho Italia, lo ha hecho Suecia, lo han hecho los países bálticos, lo han hecho otros países. No es ninguna canto de cisne, pero quizá empezaron antes. Pues habrá que estar atento a ver qué vamos a hacer. Tenía por aquí un tema, bueno, ya lo he pasado por aquí. Y después, a ver, sí, justo a las 8, creo que llevo. Quería poner 3 reflexiones finales. Una de ellos ¿es una falta de visión de los gobiernos? Pues yo creo que sí. Yo creo que es una falta de visión. En los años 90, por la razón que sea, seguimos en una vía donde los demás se apartaron. Hoy en día somos ya una anomalía en Europa. Somos muy pocos países en los que estamos exclusivamente centrados en el sistema de reparto. Exclusivamente así.
Pero bueno, yo creo que sí, que ha sido perseverancia en el y sobre todo en la forma de contarlo, no lo cuentan. O sea, no te cuentan diciendo, oiga, que vamos por un camino distinto. Te cuentan diciendo el Pacto de Toledo es la garantía de que tengamos unas pensiones y tal. Bueno, creo que no es honesto la forma de contarlo. Fatales consecuencias, estamos acabando el estado de bienestar, le quitamos todos los años, nos endeudamos todos los años para esto y dejamos de hacerlo para otras cosas, crea justicias intergeneracionales y después afecta la capacidad de evolución de nuestra economía. Yo siempre digo lo mismo, si veis, yo es que he estudiado el plan de pensiones de los maestros canadienses, te explican dónde invierte. El 100% del plan de pensión de esta gente se invierte en Canadá, en industrias estratégicas de Canadá. Por lo tanto, tienen fondos para invertir en el país. Aquí nosotros eso no lo tenemos. De hecho, lo que ahorramos se va a otros sitios. Y sobre todo, coño, que se puede cambiar y se debe. Hay países que lo han hecho ya. Requiere que sea una sociedad informada. Nos tienen que tratar como adultos y contarnos las cosas como son. Y no es un tema de bloques y esto es un tema de acuerdo de Estado y decir esto en estos tiempos pues da un poco de yuyu. Pero es la realidad. Si no se puede, estamos perdidos, pero es la realidad. Y después una reflexión para los silver, que se supone que somos nosotros, ¿no? Yo estoy poniendo aquí la que me he hecho yo. La que me he hecho yo con unos amigos y lo que hemos hablado y hemos hecho por ahí. También uno puede hacer cosas, ¿eh? La primera, yo doy 3 cosas. Una, el DES no se lleva acento, ¿no? No hay que dar por sentado que vamos a seguir manteniendo este nivel de pensiones con esta generosidad. O sea, ya sé que nosotros somos un grupo aparte de la pensión de IBM, no sé qué, probablemente no sea el auditorio más adecuado para esto. Pero no des por sentado que ya Rajoy lo quitó. Como venga una crisis, veremos a ver si no también meten mano aquí. Por lo tanto, prepara capital. Y hoy en día hay muchos medios de preparar capital. España es un país digamos, de propietarios de hogares, aparecen las hipotecas inversas. Hay que empezar a entender qué otras formas digamos, realizar activos hay, porque no hay que dar por sentado que esto pueda seguir así. Informa y comparte con los jóvenes. La formación en España de los jóvenes financiera es un desastre. La cultura del ahorro no existe. Y te van a decir, pero si no puedo, pero si no se puede ahorrar, si el salario es una mierda, pero si no puede ser, pues no sé vosotros. Yo tengo mi caso personal y otros muchos los conozco. Cuando nos casamos en los años 80 y cuando echamos a andar. Y los abuelos nos enseñaron que había que ahorrar una peseta para tener. Esa cultura se ha perdido. Y esa cultura por ahí fuera está. Y esa cultura existe por ahí fuera. Y la educación financiera existe. Y aquí no la hay. Yo, de hecho, actividades que lanzo y quiero hacer, y estamos haciendo ya, creo que hay que formar a la gente joven para que entienda e informarles de lo que hay. Y luego, como ciudadano responsable, por lo menos, en lo que uno pueda, exigir que no nos cuenten milongas. Exigir que informen adecuadamente y que corrijan esta solución. Y eso cada uno puede hacer lo que a su nivel, como le apetezca, como quiera, pero creo que merece la pena el que uno haga una reflexión, entienda de esto, y ahí hago un pequeño final, digamos, disclaimer, si tenéis curiosidad y ganas y queréis hacer, pues creo que el libro ese que hemos escrito en Amazon y tiene la parte descriptiva, la parte en la que explica los modelos, luego después la situación financiera en España, país por país, cómo son cada país, no sé qué, tal cual, y un ejemplo de cómo puede ser la transformación. Creo que merece la pena entender cómo funciona un sistema de pensiones que puede dañarnos gravemente nuestro estado de bienestar y generar un problema a las generaciones actuales de trabajadores. Ese es mi resumen personal. Y aquí acabo, pero no he puesto un char que quería ponerlo, y es este. Algunos van más tarde que nosotros. Ayer o antes de ayer vi, el sábado 23 de noviembre, que el Papa daba lo de alarma que tenían problemas con el plan de pensiones del Vaticano. Bueno, que hasta la Iglesia empieza a tener problemas, estamos más retrasados que nosotros. Bueno, pues a las 8:05, yo en este momento dejo de compartir, a ver si sé hacerlo, y no sé si sé hacerlo, pero bueno, debería saber hacerlo. A ver, ¿dónde está esto? Dejar de compartir. Dejar de presentar. Y aquí está. No sé si he ido a la carrera, no sé si ha sido un... Tío, no lo sé. Ahí ya un poco, espero que os haya aportado por lo menos un poquito. Oye, espectacular. Hostia. Yo tenía solo nociones de todos estos temas, pero como nos lo has
he contado es que dices, joder, de hecho, si mañana está colgado en nuestro canal, le mando el enlace a mis 2 hijas. Pues, Alfonso, Porque, te diría a nivel personal que yo lo he hecho, yo me he hecho el test con mi hija tiene 41 años y mi hijo 43. Y lo he hecho, y los dos tienen hijos más jóvenes. La gente debajo de 35 años, para mí ha sido frustrante. Ni les importa ni tienen cultura financiera. ya. Y eso, a mí eso me ha dejado tocado, porque ha sido bastante. Bueno, y si he tenido entrevistas con políticos, les cuento a los políticos. Ha habido políticos que me han dicho esto, pero esto no se puede contar, pues se nos quita votos. Que eso ya me puso incendiado, vamos, incendiado. Y otra pregunta, eso era una consideración. Otra pregunta. Tú has comentado que en el primer trimestre del año que viene nos tenemos que retratar ante la la Comisión Europea y nos va a poner las pilas, se supone. Sí. ¿Qué es lo que tú piensas que puede ocurrir? A ver, no es ante la Unión Europea. El proceso como tal, Alfonso, es la IREF, aquello que antes llevaba Escrivá, que luego pasó al gobierno, que fue el presidente de la IREF, tiene el encargo de analizar si los parámetros con los que se diseñó este plan se siguen cumpliendo. Y en función del resultado, que la IREF ha hecho un preanuncio diciendo que no se cumple ya, en función del resultado, tiene que someter a las Cortes, por lo tanto es el gobierno, para que evalúen los planes de acción y esos presentarlos a Europa. Conociendo los plazos, yo no sé al final de cuentas cuándo entrará, pero lo que sí creo es, a ver, yo sí que creo que Europa va a pedir un nuevo plan a España de ajuste de los sistemas de pensiones. Eso, pues probablemente a final del año que viene, después de que pase un periodo en el que porque esto ya es opinión, Alfonso, como me has pedido. Las Cortes, ¿qué van a hacer? Nadie, o sea, van a decir que si el Pacto Toledo, que si no sé qué, subirán. Alfonso, lo que van a hacer es subir las cotizaciones. No creo que nadie se atreva a coger y plantear algún tipo de cambio en el índice de realización de pensiones en un momento en el que hay elecciones dentro de un par de años o algo así. Eso no lo van a tocar. Yo creo que eso se tocará si de fuera obligan. Yo es que me temo que lo que va a pasar es que de fuera van a obligar, a ver, voy a ser más claro. ¿Cuándo pueden obligar? Cuando pasemos del 3% del PIB. ¿En qué se basa la esperanza de España? Que como el PIB está creciendo ahora razonablemente, pues el denominador, como crece, puede ocurrir que la deuda total se mueva por debajo del 3%, entonces consigan escaparse. Y esa va a ser la pelea que va a haber. Mi opinión, Alfonso, va a venir de fuera a final de año que viene una recomendación muy fuerte de rehacer un plan de ajuste del plan de pensiones. Ya. Venga, pues más preguntas. Pero en ningún caso, Pepe, crees que nos vayan a decir que tenemos que cambiar el sistema de pensiones. No lo sé, yo creo que no lo han dicho nunca. No, yo los cosas que he oído, a ningún país le han dicho el sistema que tiene que poner. Yo creo que eso no lo han dicho nunca. El más salvaje que hicieron fue pues, Grecia, que le dijeron recortes de las pensiones y ya está, que es lo evidente y lo rápido, ¿no? Recorte pensiones y baje salarios públicos. Yo creo que no te van a obligar. Yo sí que creo que puede hacer una recomendación. Y Escrivá ha hecho una cosa buena, y es abrir la espita de los planes. Yo creo que España tiene dos formas de salir. La espita de los planes de empleo, ser más agresivo, ser mucho más agresivo de lo que está siendo. Lo que pasa es que, pensar una cosa, en España, como el sistema de cotización que tenemos está fundamentalmente del lado del empresario, los 5/6 que paga el empresario, por ahí fuera está entre el 40 y el 50% se reparte. Claro, resulta que una cosa que le pueden pedir es que se aumente el grado de participación de los empleados, de los trabajadores, con lo cual significa subir las cotizaciones al final. Significaría subirlas, porque los empresarios se van a poner con uñas arriba porque te afecta la competitividad. Van a decir, oye, esto cada vez más me estás poniendo más caro el puesto de trabajo. Por lo tanto, yo creo que pedirán, primero, extender los planes, ser mucho más agresivo en los planes de empleo. Segundo, aumentar las cotizaciones. Y tercero, revisar la parametrización. Por ejemplo, en muchos países no se suben las pensiones con el IPC,
se suben con una mezcla en la que pesa mucho la subida media de los salarios. Por ejemplo, nosotros el año que nos subieron el 8,5%, los salarios subieron en media, creo que fue un 3 y algo. O sea, ese año los jubilados ganamos muchísimo nivel adquisitivo versus a la clase media trabajadora normal. Entonces, pueden pedirnos que variemos el índice de revalorización, pueden pedirnos que metamos algún parámetro de ajuste, que desarrollemos fuertemente los planes de empleo y que aumentemos las cotizaciones. Y que se aumenten las cotizaciones, dicen, oiga, España tiene mucho camino, porque por ahí fuera el empleado cotiza hasta el 30 al 40% y aquí cotiza un sexto del total. Se me ocurre que sería más fácil que decir, oiga, mire, haga usted una salvajada, pero no deja de ser una opinión, ¿eh? Si me permites, Pepe, la verdad es que, bueno, en primer lugar, la presentación es impresionante. Nos va a hacer pensar muchísimo sobre todo esto, aunque ya de vez en cuando podíamos pasar por encima. Yo soy, una de las cosas que veo que tienes cierta confianza son los planes de empleo. Los planes de empleo, en mi opinión, y no conozco, por supuesto, no he estudiado nada, ni siquiera la parte mínima, pueda ser una solución, porque los planes de empleo, tal como los entiende, puedo estar equivocado, está limitadísimo a nivel en el empleo, quiero decir, son empresas mínimas, un porcentaje de trabajadores que se pueden adherir, pues muy pocos, me imagino, será empresas grandes. Sí. No, Miguel Ángel, hay varios tipos. Hay unos que se llaman los simplificados, pero hay otros que son los que están asociados, por ejemplo, a convenios de empleo, convenios sectoriales. Por ejemplo, la construcción acaba de lanzar uno donde se pueden adherir todos los empleados que están en convenio. Entonces, ese tipo de empleos, o sea, hay varios tipos, pero el que puedes crear, por ejemplo, yo que sé, por decir algo, mi hija trabaja en una empresa donde han puesto un plan de empleo, pues la empresa lo hace y es una empresa grande. Luego los de convenio sectorial. Y luego después se crean para pequeñas empresas que se puedan añadir a un fondo común que se crea. O sea, yo sinceramente lo he leído y no me parece que esté mal tirado. A mí lo que me parece es que está tirado con tanto miedo de decir, joder, que sea poquito, que no se note, que no, y es engañar, decir, oiga, si te faltan 55.000 millones, es muy fácil explicar a la gente, pon dinero, no lo tienes. O sea, claro, pero fíjate, si yo no sabía que se ampliase tanto, pero hay una de las cuestiones que bueno, pues yo sí intentaba, y creo que es injusto para nosotros, el que no podamos aportar, el que la desgravación fiscal esté limitadísima a nuestros efectos, ¿no? Que tu hijo, vamos, o nuestros hijos puedan desgravar con su plan de empleo y, sin embargo, bueno, nosotros ya vamos siendo más mayores, pero hay jubilados que no tienen tanta edad y, como tú dices, es necesario mentalizarse en crear capital de cara al futuro, pues que nos permitiesen también aportar a nuestros planes de pensiones. Sí, yo creo, a ver, los 1.500 euros que dejaron al final, eso es una vergüenza. Claro. Eso lo único que demuestra es que como tiene un pánico a no recaudar, porque claro, tú piensas que este país es que tiene déficit. Como tiene un pánico a no recaudar, dice, uy, estos los que ponen dinero aquí son los que tienen pasta. No, porque difieren los impuestos, ya los pagarán, pero yo quiero ahora. Pero eso es de una cortedad de visión brutal. Sí, pero es a nosotros. Sin embargo, al que está en activo todavía y se acoge a un plan de empleo, sí le permiten cantidades mayores. Sí, pero hasta le permiten una cantidad que es la misma que ponga con un tope de 8.500 euros. Fíjate, de 8.500 a 1.500. Ya, pero estoy de acuerdo. Pero fíjate cuando, sí, antiguamente eran 10.000, ¿te acuerdas? Y 12.000 que teníamos para aportar para la pensión. Pero bueno, por eso te quiero decir que a mí la reforma de Escrivá es lo que más me ha gustado, pero cuando ves los números, dices, coño, esto, vamos, que es que, si os habéis fijado, aquí el problema que hay es que empiezan a caer jubilados a la del baby boom. Y esto que han hecho de la hucha, que le llama del MEI, Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que lo que hace es un dinero que pone, parece que si es el 1%, el 0,9% el empleador y el 1% no sé qué, eso va a cubrir, no sé si era el equivalente a, no sé si eran como unas mensualidades, o sea, es una bolsa ridícula. Es una bolsa ridícula. Y todo eso va a caer. Todo ese cerro de gente va a caer jubilada ahora. Entonces, coño, deja que la gente aporte.
Si la gente sabe que se vaya a jubilar, imagínate todos estos que van a quedar, aunque sean los últimos años, déjales aportar, ayúdales. El que pueda tener dinero que lo ponga. Dale beneficios fiscales, no condenes a la gente en este momento por un afán recaudador muy cortoplacista, que es lo que estamos viendo permanentemente. Gracias. Pepe, Dime. enhorabuena porque la verdad que en una hora lo has presentado de forma muy didáctica, muy resumida y perfecto. Y hay un par de comentarios que quisiera hacer al hilo de algunas palabras que se han dicho. Hay una cosa con la que no estoy de acuerdo y enlaza con lo que Garamendi, el presidente del Círculo de Empresarios, comentó una cierta polémica hace unos meses, y es cuando dices que, digamos, de las cotizaciones a la seguridad social, el empleado paga pues un sexto y la empresa tal. En el fondo yo estoy alineado con una parte de la opinión de Garamendi en el sentido de que al final, digamos, nuestro sueldo bruto no debiera ser el que denominamos actualmente sueldo bruto, sino que debiera de incrementarse en lo que el importe de las cotizaciones sociales que la empresa hace. Realmente el coste de empresa va para nosotros todo. Una parte es lo que tenemos como líquido y otra parte es, digamos, lo que lo metemos como en el seguro que supone esto, ¿no? Pero totalmente a mí de acuerdo. me da igual si un sexto lo pago yo y 5 sextos lo paga la empresa o si fuera al contrario, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jesús. Mira, eso por una parte. pero, Por otra parte, respecto de la opción esta de los planes de empleo que habéis comentado y que un compañero, creo que Miguel Ángel lo ha dicho, yo vivo aquí en Bilbao, pero por ejemplo, en la provincia de Guipúzcoa, esto es algo que está muy extendido, pero muy extendido. Hay un porcentaje de trabajadores que yo cuando me enteré, pues la verdad es que me quedé sorprendido. Y como yo en su día fui de los que, vamos a decir, de los que estuve en el plan de pensiones de IBM, pasé al alternativo, hice, bueno, digamos, diversifiqué bastante, más de 20, y lo que te das cuenta es que en esos planes de pensiones, vamos a decir, digamos, que hace uno, el 75% de los planes encajaba con la estadística del Estado, no cubría ni el IPC en 25 años. En cambio, estos planes de empleo, porque al final la rentabilidad son los bancos o las empresas las que se lo llevan con sus comisiones y con tal. En cambio, me quedé muy sorprendido que los planes de empleo de Guipúzcoa han dado una rentabilidad sostenida acojonantemente alta. Pues te voy a responder a las dos porque la primera es muy fácil, estoy de acuerdo contigo. Lo que no es sabido, ni agradecido, ni pagado. Yo soy de la opinión, también, eso me hace sentido común, a uno en la nómina que le diga, mire usted, yo le pago todo este dinero. Una parte se lo doy directamente al Estado por estos conceptos. Otra parte se la doy a usted. Y usted además le retengo una parte que pagan impuestos. Porque la gente no es consciente. Por eso hay una frase, me acuerdo, no sé si alguna vez, la típica pregunta que te dicen, a mí que me dé el Estado lo que he cotizado. Y dices, vamos a echar las cuentas, chaval. Vamos a ver lo que has cotizado tú, lo que vas a recibir. ¿De verdad tú qué has cotizado? Dice, ni de largo. Pero te voy a poner lo que ha cotizado la empresa. Y es otro debate. Pues yo creo que estoy de acuerdo contigo. Tenía que ponerse todo. Porque entonces la gente vería que el coste del empleo, el coste del puesto de trabajo es X. Es X. Y podrías debatir diciendo, oiga, pues mira qué bien, ese coste, porque me lo den a mí, que yo sí quiero ahorrar. ¿Qué es eso de que se lo mandan directamente al Estado? No, yo quiero que este 5 sextos me lo den a mí, que yo quiero tener la autonomía de elegir. Habría unos debates muy interesantes. Pero fíjate que en esa línea hay una segunda parte en la que no estoy de acuerdo con Garamendi, porque creo que los empresarios quieren desentenderse de esa gestión, porque desde el punto de vista es mucho más cómodo. Y esto me recuerda a las bondades que nos vendieron algunos en IBM, en el plan de pensión alternativo, es en el sentido de que usted se encarga y usted tiene la libertad y tal. Claro, al final hay una economía de escala, primero de cara a gestionar todo eso, hay una economía de escala
que si lo hacen las empresas es evidente que va a ser mucho mayor que si lo hace cada empleado. Pero es que además, y esto lo confirman los planes de empleo de Guipúzcoa, Claro. la fuerza negociadora que tiene el Estado, si se gestiona bien, vamos, es infinitamente mayor a la hora de conseguir mejores rentabilidades que la que pueden hacer 35 millones de españoles, digamos, en plan de Pancho Villa, ¿no? Jesús, que totalmente de acuerdo, si son dos cosas. Te decía primero lo de que nos expliquen todo, y eso no tiene que ver con los planes de pensiones, que a mí me expliquen todo lo que cuesto, que me entere todo lo que se pone para ese seguro, todo lo que se cotiza, eso es un tema. Y otro, los planes, claro que sí. La gestión de los planes de pensiones de hecho los bancos ha sido vergonzosa. Pero por eso los planes de empleo tienen sentido, porque detrás lo que hay, el gobierno lo que pone son los órganos de gobierno, valga la redundancia, para asegurar que eso se hace con las mínimas condiciones y además de una forma profesional. Claro que sí, pero eso es como debería ser. Lo que es una vergüenza es lo que se ha hecho. Claro que sí, por eso en el País Vasco ya sé que lo tenéis. O volviendo a ejemplos que he visto por ahí, como me estudié bastante el del canadiense joder, vamos, que todos los años tiene unas rentabilidades del carajo la vela, y unos órganos de gestión, y unas cuentas públicas, y uno no sé cuántas cosas. Coño, como tiene que ser. Lo que no vale es lo que han hecho aquí con los planes de pensiones, que nadie lo miraba y se han forrado. Pero no vale como ejemplo. Pero por eso que un plan de pensiones por empleo bien llevado, bien administrado, bien gobernado, con una supervisión, claro, yo la supervisión, si me van a poner a 4 mandangas en un consejo de administración de esto, lo hemos liado. Pero bien gobernado, eso, el mercado bate siempre a largo plazo y lo sabemos. El mercado bate a largo plazo. Hay una cosa también que no has comentado, pensaba que lo ibas a concretar y quería también, digamos, saber tu opinión. Creo recordar haber leído, pues no sé si en los últimos meses o el último año, que una forma, vamos, que dijeron, no sé si era el BBVA, que en estos momentos el pensionista medio cobra un 140% de lo que ha aportado, lógicamente actualizado con tal, de lo que ha aportado cuando estaba en su edad laboral. Precisamente por lo que has comentado de que ahora se vive mucho más años y tal. Claro, la gente, digo yo, cuando mis amigos están, no es consciente, oye, que yo ya, que tengo mi derecho a la pensión, porque tal, pensamos todos que es un derecho casi divino. Y claro, no sé si es el 140 como se dijo, pero seguro que es más del 100%. Y todo... Sí, eso. Y mira, hay un estudio que se hace que se llama ¿no? el Colegio de Actuarios de España, publicó, yo tengo leído hace 2 años, el informe de hace 2 años, que calculaba la rentabilidad que tenía que tener, la rentabilidad que recibías, que es lo mismo que dices tú, en función de lo que has cotizado. Es decir, oiga, con lo que usted ha cotizado, ¿qué rentabilidad tenía que tener acumulada para recibir la pensión que va a recibir a lo largo de los próximos 22 años? Y salía, me parece que era por encima de la media que se consigue como 3,8 puntos, algo así. Es decir, batías a todos los mercados con esa rentabilidad. Batías a todos los mercados. Pero es así, hoy en día es así, es una de las ventajas que tiene este sistema que tenemos. Por eso cuando la gente dice, yo he dicho una cosa muy importante que quizá no, como es muy largo el tema, no quería meterme. Hay gente, incluso hay juristas, que consideran que la pensión es un derecho. No he contado el artículo, hay un artículo 50, hay un artículo 41 con 2 palabras ahí que mete, que dice, no, a mí no me cuente usted nada de economía ni nada. Hemos decidido en la Constitución que la pensión es un derecho. Y como es un derecho, que se apañe el gobierno como sea. No me puede usted empezar a negociar esa pensión con bases económicas. Hay incluso un debate muy interesante ahí, que a mí me choca porque creo que es enterrarse. Pero hay gente que lo defiende. Pepe, yo eso hasta lo podría aceptar. El tema es que importe. Claro, ya, Claro. Ahí está. Y mi último comentario es, al hilo de que has dado en el clavo, de la carencia, entre otras, que tenemos de cultura del ahorro y educación financiera, mi opinión es que eso no es más sino, otro síntoma más de una causa raíz más profunda, que es el retraso que, en mi opinión, tenemos, el retraso secular que tenemos en este país, pues desde la industrialización hace 200 y pocos años, en el cual, el pensamiento crítico, el criterio propio y la cultura del esfuerzo y el conocimiento
pues no es algo que realmente que forme parte de la psique de los españoles. Y claro, mientras no cambiemos eso, pues eso va a tener impacto y efectivamente no hay una cultura del ahorro, no hay educación financiera, pero es que eso es, y en otros tantos ámbitos, ¿no? Y cuando hablamos dices, hombre, esto se debiera de tratar con una cuestión de Estado. Y dices, joder, están las cosas ahora para esto, pero claro, tenemos los políticos que tenemos y yo ahí siempre he pensado que son un reflejo de la sociedad. Entonces, claro, mientras seamos los que seamos y mientras no evolucionemos, si estamos esperando a que desde fuera, o sea, desde nuestros líderes o los gobernantes nos van a solucionar algo, pues mal vamos. En definitiva, que a la pregunta que te hacías, ¿vamos a ser capaces de forma proactiva de anticiparnos a esto o nos va a venir desde fuera? Me temo, y yo si tengo que opinar al 100%, nos lo impondrán, porque los políticos de cualquier signo van a tirar una patada hacia adelante para que el que venga detrás que arree, hasta que llegue un punto en que ya sea insostenible y como los que nos lo van a imponer no van a tener ninguna preocupación por los votos, porque a ellos no les votamos, pues dirán, pues no, probablemente no tan grave como lo de Grecia, pero será algo parecido. Es muy triste, pero es así. De donde no hay, no se puede sacar. He acabado ya. Muchas gracias. Veremos. Gracias. Pepe, Dime. hola, ¿qué tal? Hoy ha estado fenomenal, ¿eh? Yo creo que vienen bien estas charlas de educación financiera, pedagogía financiera. Oye, dos preguntas rápidas. Una, a los chavales jóvenes, entendiendo lo que has dicho antes, de que, bueno, pues los salarios no son para tirar cohetes, que si se quieren independizar tienen unos alquileres en los cuales ya se dejan un porcentaje importante del salario, con lo cual la capacidad de ahorro pues es pequeña. Pero ¿qué les recomendarías? Planes de pensiones donde, vale, ahora digamos que te desgravas a través de la declaración de la renta, pero cuando te jubiles pues vas a tener que pagarlo, o no sé, fondos de inversión donde los beneficios te retienen el 20 y tantos %, a corto plazo, bueno, pues parece que es peor, pero no sé, ¿qué recomendación harías? Gente de 30 años ahora que está empezando a trabajar, que les dices, oye, tienes que dedicar una parte a ahorros, ¿dónde lo pondrías? A ver, gente, primero de todo, si tienes la posibilidad en la empresa de meterte en un plan de pensiones, hoy en día, hablo de hoy, ahora mismo. Sí, ahora. Yo lo que haría sería, si tienes la suerte de estar en una empresa en la que tú puedes meter en un plan de empresa, métete aunque sea desde el principio y empiece a ahorrar. Segundo, hoy en día no te metas en un plan de pensiones privado, no tiene ningún sentido. O sea, eso es una barbaridad. Hoy en día, me parece brutal lo que estoy diciendo, pero hoy en día no te da nada. Ahorra si puedes por fuera, en un fondo de inversión o lo que tú quieras. Pero no te metas en un plan de pensiones ahora. Es absurdo, pero es así. Si no tienes la posibilidad de meterte en un plan de empleo de empresa, porque no hay, porque eres autónomo, estás autoempleado, lo que sea, pues chico, la única forma que tienes de ahorro es o te metes en un activo, es decir, empiezas en esta vida, pues no sé, a empezar a pagar una casa que es una barbaridad que no creo que pueda, o bien si no, ábrete, aunque sea poquito. Yo hay una cosa que he hecho, te digo un ejemplo que hice con unos jovencitos, ¿no? Es la típica regla, la tontería esta de pulse un botón, espera, tengo que pulsar un botón, dice, para evitar el apagado, a ver qué hago, ya está, ya lo he apagado. Dice que, ok, a ver, aquí. Y es hacer la típica del interés compuesto. Es decir, joder, pues chicos, si empiezas poniendo 100 euros o 150 euros o 100 eurillos y empiezas por ahí y vas haciendo tu cuenta y lo metes en un fondillo por ahí que te asesore cualquiera, que en bolsa, como vas a largo plazo, siempre vas a batir la bolsa, no para mañana o pasado, pues verás que al cabo de 4 años, primero a lo mejor te ganas más y todo eso, y seguro que ese dinero te has empezado a ver cómo funciona. Yo, en esas fases es para mí la fase de enseñar. La fase, porque el que tiene pasta no hace falta enseñar, pero el que está empezando, enséñale. Enséñale aunque sea poquito, a que si no tiene la suerte de trabajar en una empresa que haya abierto, o un convenio colectivo que haya abierto un plan de empleo, pues que, digamos, meta en un fondo de bolsa, un fondo, digamos, de renta variable, y meta una cantidad que sea pequeña y que se acostumbre a ir metiendo una cantidad que sea pequeña.
Si puede meter ese dinero para empezar a pagar con la novia y con no sé qué un piso, pues oye, pues es una inversión inmobiliaria, da igual, ¿no? Ah, claro, sí. Yo creo En que ese caso, además, es un tema vital, ¿no? eso. Pero lo que creo es, yo eso lo he hecho con mi hija, también es un poquito más mayor, pero hace ya unos años que metí con ella y bueno, de hecho me ha sorprendido que ya tengo un nieto de 11 años y he dicho, papá, le ha abierto a este una cuenta para que desde que yo empiece. Bien, esta me ha cogido el mensaje. Sí, bueno, no se me bueno. ocurre una cosa, la otra es brutal. Pues como pasa con muchos amigos de mis hijos y tal, pues que es lo triste, ¿no? Pues coño, de pronto había uno me hablaba, un amigo de mi hija que se ha ido a trabajar a Holanda. Entonces me estaba contando en Holanda el salario que tenía, el plan de pensiones de empresa que le daban, el no sé qué, lo contaba y se te caía la baba, claro. Porque es la misma edad de ella y allí tienen todo esto montado y se lo dan. O en Inglaterra, que lo sabéis, yo cuando estaba en Inglaterra, estuve allí, casi te obligan de entrada a que entres. O sea, de forma obligatoria tienes que formarte en eso. Pues aquí, como no te obligan, pues formarles aunque sea con 100 euros, joder, si les sobran. Sí, sí. Y otra pregunta, ¿tienes datos de qué impacto hubo puedo buscarlo, cuando hicieron los recortes de pensiones en Grecia, cuando entraron con la tijera los de la Unión Europea? No, o sea, lo que les comento, y no lo sé, sé que hubo rebajas de pensiones de hasta un 40%. Y es que piensa una cosa, si tú tienes una deuda pública, o sea, ponte ahora en modo gobierno, si te dicen recorta gastos, de verdad solo tienes dos sitios donde recortar, que es el salario de los empleados públicos, porque casi todo es salarios, y las pensiones. Entonces entraron a saco por el recorte del salario de salarios públicos y pensiones. La reforma de Rajoy, cuando lo estudié, eso de tocar el factor de sostenibilidad y tal, implicaba que al cabo creo que era, no sé si era, no me corrijo, imagínate que fueran 10 o 15 años, no me acuerdo. Las pensiones se habían bajado un 37%. O sea, Rajoy lo que hizo fue lanzar una bomba de profundidad, pero para adelante. Pero en el fondo le apretaron tanto que fue capaz de presentar un caso en el cual presentaba que caía un 30 y no sé cuántos por ciento de las pensiones en un momento dado del tiempo. Lo digo como ejemplo de que aquello parece que no fue nada porque lo hicieron así, pero ya estuvimos a punto de que ver una bien gorda que caía, ¿eh? Sí. O sea, que caían, no es que cayesen, sino que a lo largo del tiempo el poder adquisitivo caía un 30%. Eso es. Así pues subiendo un 0 y pico por ciento. Sí, y además estaba el factor de sostenibilidad, que en función de que aumentaba la demografía, pues automáticamente, claro, aquí el tema que había es que todo el mundo ha calculado, si te cae el baby boom, y además encima ahora vivimos que estamos aumentando en unos cuantos años más, es un pelotazo espectacular, ¿eh? Espectacular. Son 10 millones de tipos que además encima tienen más esperanza de vida. Eso revienta el modelo. Está claro que no hay que ser Einstein para darse cuenta que la situación esta es insostenible en el tiempo y sobre todo, como bien apuntado Pepe, terriblemente injusta para los jóvenes actuales. Sí, totalmente de acuerdo. Pepe. Sí. Buenas tardes, soy Guillermo de Bilbao. Oye, una pregunta. Primero, unirme a los comentarios de la exposición tan brillante y tan aclaratoria y tan sencilla de seguir, ¿no? No tan sencilla de seguir, no, pero bueno, a los que no somos muy expertos en ese tema ha sido muy aclaratoria. O sea que muchas gracias. Mira, me pregunta o quería oír tu opinión sobre lo siguiente. En el acuerdo que está llegando el gobierno vasco con el gobierno central está la transferencia, yo no sé si está ya en marcha o ya está en realidad, de la gestión de los planes de pensiones, de todo lo que es los planes de pensiones de la gente de Euskadi. Sabes que nosotros movemos algo así en unos 11.000 millones, algo así aproximadamente, la cantidad de pensiones que se maneja desde que implica o que aporta la gente de Euskadi, los trabajadores de Euskadi. Yo quería un poco tus comentarios acerca de qué impacto puede tener o qué implicaciones puede haber este acuerdo que hay, que puede llegar entre el gobierno vasco y el gobierno central. Puede ocurrir que la gestión de los planes de pensiones, aunque no se toca de momento lo que es la hucha central, pero puede ocurrir que haya en el futuro una gestión de los planes de pensiones
en Euskadi independientemente de la gestión que se haga a nivel nacional? Bueno, te voy a responder. Adicionalmente, y uniéndome a lo que decía Chus también, veo que en el gobierno vasco está favoreciendo bastante los planes de pensiones privados, apoyando entre empresas, empleadores, empleados y gobierno vasco. O sea, se está creando ahí, veo que favoreciendo que haya pensiones privados, aparte del público. Bueno, eso es un poquito lo que quería ver si me podías comentar. De la primera te voy a dar la opinión personal, con lo cual no, tengo datos fundados, pero no, lo que voy a decir puede ser es opinión personal, basada en datos, pero personal. A ver, cuidado con la palabra gestión. Primero, una cosa es la hucha. Voy a dar un dato que a mí cuando yo me he cogido, nos hemos cogido en el libro, lo que es hacer la seguridad social, coger toda la información que está muy repartida, toda la información financiera, porque no hay una entidad jurídica que se llame seguridad social, son muchas entidades jurídicas. De hecho, no son entidades jurídicas, son organismos estatales. Pero coger y hacer una cuenta de resultados, quitando fuera todo lo que no es contributivo, para llegar a decir, coño, esto es una empresa, vamos a coger una empresa de seguro. Pues ya está, coja la empresa de seguro. Esta empresa, la seguridad social, gestiona cobros y pagos. Para gestionar los cobros y pagos tiene informática y personas. Esa informática y personas son 4.000 millones al año de euros. Por lo tanto, tenemos una empresa que gasta 4.000 millones de euros en gestión. Deja que lo ponga este momento aparte, ¿vale? Luego esa empresa, que no, si fuera así, tiene un sitio, una caja. La caja entra dinero y sale dinero. Si tú hablas de romper la hucha, en ese momento, simplemente antes de romper la hucha se ha roto el Estado. Te voy a explicar por qué. Porque yo resulta que, me pongo un ejemplo, pero podría ser, bueno, mi vida laboral. Pues yo empecé a trabajar en Barcelona y coticé en Barcelona. Después hubo un tiempo que trabajé por Galicia y trabajé en Galicia. Luego he trabajado en Madrid y luego he podido trabajar en Inglaterra. Y ahora me pagan la pensión en Madrid, pero me he comprado una casa en Cantabria, cerca de Castro Urdiales, para que verme con los vascos, pero en Castro Urdiales, que allí tengo todos vascos alrededor. Y me van a pagar la pensión del gobierno cántabro. ¿Me quieres explicar en ese contexto cómo alguien, cuando si se coge la hucha y se rompe, con qué criterio la rompen? Porque no creo que se pueda romper. Se rompe el Estado. Ahora vamos a la gestión. 4.000 millones. Yo ahora soy el gobierno vasco y digo, ¿qué significa gestionar esto? Que hay unos señores que ponen dinero, pues que recoja en mi ámbito territorial, y unos señores a los que les pago. Y tú que cobras 4.000 millones, yo como soy un tío cojonudo, mi parte, ese porcentaje que gestiono, no de la hucha, sino que gestiono, soy capaz de eficientarla, tú me das con el cupo 500 millones y yo como voy a hacerlo con 200, me quedo con 300 para coger y hacer otras cosas, porque creo que con el dinero que me das para gestionar, como tú lo haces hecho un desastre, yo puedo optimizarlo. Ahora, eso sí que es opinión, pero lo que es datos son los 4.000 millones. Por lo tanto, yo sí que creo que alguien puede coger y decir, una parte yo la voy a gestionar, soy más eficiente y en paz. Yo se me ocurren mil y una ideas de por qué se puede hacer, pero en cualquier caso eso no rompe nada, que no rompe absolutamente nada. Lo que rompería sería que alguien dijera, no, pero quiero además la hucha, la parte de hucha que me corresponde. Porque entonces, ¿en base a qué criterios? En los que trabajan allí ahora, en los que cobran allí ahora, en los que trabajaron antes, en los que cobraban antes. ¿En qué criterios? Eso no funciona así. Por lo tanto, la primera pregunta es, creo que no pasa nada porque la gestión se descentralice, siempre y cuando, y ahí ya no opino porque no tengo conocimientos políticos, se haga de forma razonable. En el País Vasco tenéis el cupo, no sé qué, no sé cuál, yo ya me pierdo lo que pueda haber detrás. Pero conceptualmente me da igual. Si lo descentralizan, con tal de que no me cueste más a mí, me pidan más impuestos, me trae al pairo. Por esos 4.000 millones son impuestos que tengo que pagar. En esos 500 y pico millones que hay, en la cuenta de resultados que hemos hecho, hemos metido esos 4.000 millones, porque es una empresa. Esa empresa, coño, tiene que tener unos elementos de gestión. La segunda pregunta, me parece excelente que el País Vasco, de hecho el País Vasco tiene unas pensiones espectaculares. Me parece excelente que viendo lo que hay, en lo que tenga capacidad, fomente todo lo que sea pensiones de empleo y todo eso. Son inteligentes de narices. Me parece excelente, no tengo nada que decir. Me gustaría ser vasco para eso.
Pepe, Bueno, muchas gracias. un comentario respecto de lo que acabas de decir a la pregunta de Guillermo. Tiene toda la pinta de que lo que se quiere transferir, desde luego, no va a ser romper la caja única, porque sería, como bien has dicho, romper el Estado. Lo que se quiere hacer es que, en el fondo, los ciudadanos vascos piensen que quien paga esto es el gobierno vasco, aunque quien lo paga es el central. De hecho, por temas políticos y demás. De hecho, la realidad es que en estos momentos, en el País Vasco actualmente, cada año tenemos un déficit entre las contribuciones que hacemos los vascos a la seguridad social y las pensiones que cobramos de 4.000 millones de euros, que es casi tanto como como la sanidad vasca, como el presupuesto de la sanidad vasca. Es que es igual, estáis en la línea de todos. Pero no, es que estamos peor junto con Asturias, que veo a Manuel Ángel ahí, y tiene su sentido porque estamos peor. Pues sois mayores. El País Vasco, digamos, la época de cuando era la locomotora industrial y financiera de España, lógicamente, pues durante muchas décadas, pero de décadas hasta el 70, hasta el 80 por ahí, pues había unos salarios especialmente fuertes porque la economía iba muy fuerte. Ahora se pagan las jubilaciones, pero sin embargo no nos hemos mantenido en la cabeza en la parte de los ingresos y de los trabajos, sino al contrario. ¿Qué es lo que pasa? Que vivimos un poquito de las rentas del pasado. Y claro, si se hace la transferencia, porque en la cuestión de la transferencia de la gestión de los pagos, es evidente que va a haber una ineficiencia de escala. Porque si hubiera una eficiencia de escala, las empresas, los bancos, no estarían centralizando para conseguir economías de escala, sino que pondrían una informática en cada ciudad, en cada ayuntamiento. Entonces, hay bastante gente, algunas personas aquí en el País Vasco que están diciendo, entendemos que esto está en la Constitución, que esto fue hace 45 años, pero es que el mundo ha cambiado muchísimo de hace 45 años para esta parte. Entonces, hay gente que dice, yo prefiero, dado que funciona razonablemente bien la seguridad social, la tesorería, el INS y la gerencia, no quiero romper esa eficiencia de escala porque va a ser una ruptura negativa y prefiero eso que voy a perder por tener, digamos, la organización y los medios aquí, prefiero que eso se dedique a prestaciones sociales o a mejor educación o a mejor sanidad. Cosa que a mí me parece que tiene mucho sentido. Y es que en estos momentos, y no es un tema político, ahora que el informe, digamos, de los italianos estos, de Letta y tal, están diciendo, oye, hay que hacer más Europa, porque nos vamos a caer en la irrelevancia entre China, India y Estados Unidos en todos los aspectos, joder, aquí, digamos, ir en el sentido contrario, pues muy inteligente no parece. Otra cosa es que haya que respetar, por supuesto, potenciando la cultura, las lenguas y tal, pero economías de escala negativas no parece que sea como muy recomendable, ¿no? Acabo. No tengo nada que decirte, me parece. Bueno, pues... Oye, ha sido una charla muy interesante y continuación de la que dio Alfonso el otro día, que me dejó absolutamente, en fin, con angustia vital, que se decía antes, pues una tras otra voy a tener que dejar de asistir a estas charlas porque voy a acabar en depre. Yo no lo tenía, yo tenía, cuando estuve preparando, digo, a ver, esto, claro, esto, me tienen que dar malas noticias, joder, ya esto, o sea que espero que me perdonéis, macho, porque, joder. Bueno, ha sido espectacular, Pepe. Para dejar más tranquilo a Manuel Ángel, en enero habrá una de genealogía. Oye, pues, si alguna veis alguno de... Bueno, no digo nada porque es otro tema que estamos metiéndonos por ahí, que es otro jardín. Nada. Todo llegará. Bueno, nada. Pepe, ¿es cierto cuando has dicho que vives por aquí cerca, en que Castro tienes una casa o era un ejemplo? No, es verdad, no, la casa la tengo en Santoña.
Ah, en Santoña, ¿en el mismo pueblo o en Al ladito, en la zona de las Marismas. En la zona de la Marisma, un sitio que tengo una casa allí. Pero vamos, que estoy a... Argoños? En Argoños. Ah, vale. Ya te haré alguna visita. Pues oye, cuando quieras. Allí me paso el tiempo. Por eso te digo que a mí que me pague la pensión del cántabro, joder. Está claro. Muy bien. Bueno, agradecer. Gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Vale, hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós.